Bienvenidas a Catavinas Podcast, el podcast de mujeres feministas radicales de Andalucía, que ha tenido el honor de recibir el premio de la 7ª edición Feminismo Rural 2024 de la Consejería de Igualdad de la Diputación de Cádiz por valorar y visibilizar buenas prácticas que, integrando el enfoque feminista, fomentan la coeducación, la cultura, la erradicación de la violencia machista, la participación de las mujeres y contribuye a una sociedad más justa, particularmente de los municipios de la provincia de Cádiz. Las feministas tenemos la necesidad de apelar a la sociedad y a los gobiernos a elaborar propuestas consistentes que den una respuesta real y efectiva al gravísimo atentado a nuestros derechos mínimos a tener una vida libre de violencia y explotación. El consumo y la demanda de prostitución es una práctica universal entre los varones diseñada para violar, someter y dañar sexualmente a niñas y mujeres previo pago. Y en este aspecto, nuestra sociedad se desluce por completo, pues somos el mayor consumidor en Europa de prostitución y uno de los destinos más habituales de la trata con fines de explotación sexual. Desde la Asociación Mujeres Feministas Radicales de Andalucía, Afromujeres, apelamos al Gobierno ante la violencia institucional en los siguientes temas. Frente al aborto, exigimos a los partidos políticos blindar su interrupción como un derecho inalienable en la Constitución española, para garantizar los derechos básicos de vida y salud de las mujeres, y que estos no se vean nunca cuestionados. Frente al sistema prostitucional exigimos la aprobación inmediata de la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional. La Ley Orgánica de la Trata es una ley que se queda demasiado lejos de la necesidad de una sociedad respetuosa con los derechos humanos, en especial con mujeres y niñas. Frente a la explotación reproductiva exigimos que se plantee una moratoria para los casos en curso y, en concordancia con nuestras leyes y sentencias del Tribunal Supremo, se modifique el Código Penal de forma que se penalice su práctica, sea esta realizada en territorio español como en el extranjero, y que se impulse una convención internacional contra la maternidad subrogada como la de la CIAMS, Coalición Internacional por la Abolición de la Maternidad Subrogada. Además, pedimos que se restrinja drásticamente el mercado de gametos y la exportación de embriones desde España. Ya basta de mercantilizar la vida humana. Además, exigimos el control riguroso de la donación de óvulos. Frente a la misoginia, especialmente los delitos de violencia machista y contra la libertad sexual de las mujeres, que estos sean agravados por delito de odio. Frente a la malversación de fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, exigimos que el Ministerio de Igualdad tenga mayor diligencia en su labor de fiscalización y seguimiento a los delegados de gobierno, así como en la elaboración de las instrucciones a las diferentes administraciones respecto a los criterios de gasto que son aceptables y que exijan protección para madres, hijos e hijas frente a la violencia institucional. No estamos conformes con la ley del solo sí es sí. Consideramos que la ley ha debilitado la protección a las víctimas de violencia sexual al rebajar penas y flexibilizar la interpretación de algunos delitos. La ley ha puesto en serio riesgo la seguridad de las mujeres. Y por último, exigimos la derogación de la ley trans, que es incompatible con la ley integral de la violencia de género y tiene consecuencias muy negativas para mujeres y niñas. El informe de la relatora especial de la ONU, Rima Al-Salem, expone las diversas formas de violencia contra las mujeres y las niñas en el deporte. El documento investiga la violencia física, la exclusión, la falta de equidad en la competición, la violencia económica y psicológica, el acoso en línea y las pruebas invasivas. Además, se examinan las causas profundas de esta violencia, incluyendo las normas de género arraigadas, la masculinidad tóxica y la falta de rendición de cuentas en las instituciones deportivas.
El informe también destaca la importancia de la participación efectiva de las mujeres en el deporte y hace recomendaciones para prevenir y combatir la violencia real, así como para promover la igualdad y la seguridad en el ámbito deportivo. Se enfatiza la necesidad de un marco legal y de políticas adecuadas junto a un programa de educación y capacitación que aborden los estereotipos de género y fomenten el respeto y la dignidad. Hola María. Hola Teresa. ¿Leíste el informe de la relatora especial de la ONU, Rima Al-Salem, sobre la violencia contra las mujeres y las niñas en el deporte? Es urgente. Pues sí, lo leí con mucha atención. La cantidad de violencia que enfrentan las mujeres en el deporte es inaceptable. Desde la exclusión, el acoso y el abuso sexual hasta la violencia económica y psicológica. Exacto. Me impactó particularmente y muy especialmente el dato de que las deportistas ganan en promedio un 25% menos que los hombres en el mismo nivel competitivo. En algunos deportes la brecha es aún mayor. Las desigualdades salariales es una forma de violencia económica que mantiene a las mujeres en una posición de desventaja. Y eso sin contar la presión que enfrentan con normas de vestimenta que sexualizan sus cuerpos. Es que en 2012 la Federación Internacional de Voleibol impuso una norma que obligaba a las mujeres a competir en bikini, mientras que los hombres podían usar pantalones cortos y camisetas. Es un control total sobre sus cuerpos disfrazado de reglamento deportivo. Y eso es clave. No se trata de excluir a nadie del deporte, sino de garantizar que las mujeres tengan un espacio seguro y justo donde competir. Si se ignora la biología, estamos traicionando décadas de lucha por la equidad. Y la violencia sexual, no podemos olvidarla. El informe menciona que el 21% de niñas ha sufrido algún tipo de abuso sexual en el deporte. Además, un estudio de la UNESCO reveló que muchas jóvenes abandonan el deporte por miedo al acoso o abuso por parte de entrenadores y compañeros. Es que hay una cultura de impunidad terrible. Las instituciones deportivas no rinden cuentas y los agresores continúan en sus puestos. Si el deporte es un microcosmos de la sociedad, necesitamos una revolución feminista también en este ámbito. Estoy completamente de acuerdo contigo, María. El informe recomienda políticas más estrictas, educación en género y mecanismos de denuncia efectivos, pero también necesitamos que las mujeres ocupen más espacios de decisión en el deporte. Bueno, en el deporte y en otros temas, claro. Has dado en la clave. Si seguimos siendo minoría en la dirigencia, las reglas seguirán beneficiando a los hombres. Y es fundamental una categoría deportiva femenina protegida para que las mujeres puedan competir en igualdad de condiciones. Las condiciones injustas en las que compiten. Y no podemos olvidar el acoso en línea. Así es. Y la falta de espacios seguros es otro problema. El informe denuncia que la eliminación de vestuarios exclusivos para mujeres ha incrementado los casos de acoso, de agresiones sexuales, y es que en algunos casos, por ejemplo, las atletas han denunciado sentirse incómodas e incluso inseguras al compartir espacios con varones. Y esto me hace pensar en el papel de los medios de comunicación. Apenas cubren el deporte femenino y cuando lo hacen muchas veces lo enfocan desde una perspectiva sexista. ¿Cómo vamos a fomentar el deporte femenino si ni siquiera le dan visibilidad? Solo el 4% de la cobertura deportiva en medios tradicionales está dedicada al deporte femenino ahora, porque antes... Eso sí que es cierto, la cobertura mediática es mínima y cuando aparece se enfoca en la apariencia de las deportistas. El informe nos da herramientas para argumentar y luchar por estos cambios. Hagamos presión, hablemos de esto en nuestras redes, en nuestras comunidades, en nuestros espacios y nosotras nos volvemos a ver en Mujeres en Primera Línea.
Sí, sí, sí. Sí, que además me lo has pasado, Bien. pero ya le había echado un vistazo y bueno, pues No lo, a ver, no lo mantengo muy al día, o sea, lo hago cuando puedo. Entonces, al ya, yo también. principio sí, tenía también más libros con notas y tal para más acumulado y fui haciendo más rápido, pero ahora ya con mil cosas que tengo, pues voy haciendo cuando puedo, de vez en cuando una reseñita, así, bueno, lo voy manteniendo más o menos, pero que a veces pasan meses sin que publique nada, pero bueno. Claro, es lo que pasa, ¿no? Escribir a veces es una tarea a la que una le tiene que dedicar tiempo, ¿no? Bueno, Sí, Nucía, tú eres una mujer, bueno, polifacética, ¿no? Como lo somos la mayoría de las mujeres, ¿no? Eres profesora, profesora de filosofía, ¿no? Y tú sí, luego si me tienes que corregir o me tienes que ampliar tu magnífico currículum, ¿no? Eres profesora de filosofía, eres y logopeda, sí, ¿no? Eres feminista, que eso es algo fundamental, sobre todo para todo lo que haces, ¿no? Eres extremeña, ¿no? Eres precisamente creadora del blog que acabamos de mencionar, de ellas cuentan, ¿no? Ellas sí. cuentan, ¿no? Das voz a las mujeres, ¿no? Indagas sobre ellas, ¿no? Escribes sobre las mujeres, lees sus obras y además les das su lugar, lugar a las mujeres del pasado y a las actuales, ¿no? Te gustan las Ujú. memorias y las autobiografías, ¿no? Formas parte de Docemco, ¿no? Te dieron un premio en la categoría de redes sociales en el primer concurso audiovisual contra la violencia machista convocado por la Diputación de Badajoz, del que veremos a lo largo de esta entrevista algún ejemplo de estos premios que te dieron, de estos pequeños cortos que grabaste, ¿no? Estos premios además están dirigidos a jóvenes y adolescentes sobre temas de los que hablaremos también, que cursan estudios en centros de educación secundaria y formación profesional de la provincia de Badajoz y cuyo objetivo es sensibilizar sobre la igualdad de género y la erradicación de la violencia machista, así como también promover la participación juvenil en esta lucha, ¿no? Yo me gustaría primero que te hicieras un pequeño retrato de ti misma en el mundo, ¿no? Independientemente de lo que yo he dicho, te cuentes un poco a ti misma, ¿no? Muy bien, pues te voy a corregir una cosita, que es que no soy extremeña. Bueno, Soy de Asturias, vengo de Asturias, lo que pasa que llevo aquí viviendo ya más tiempo que en ningún otro lugar del mundo y mis hijas son de aquí, con lo cual casi soy extremeña, pero bueno, que no lo soy, que a veces hay gente que lo piensa porque llevo aquí mucho tiempo. Solo eso, todo lo demás que has dicho, correctísimo. Soy profesora de filosofía en secundaria, en un instituto de secundaria, y soy feminista. Y me gusta mucho escribir y tengo ese blog en el que reseño obras escritas por mujeres. Me gustan mucho las autobiografías, pero también reseño otro tipo de libros, ensayos, novelas, también me gustan. Pero me gustan las autobiografías porque cuentan la vida de las mujeres desde su propia voz y con su propia palabra. Y la palabra de las mujeres tiene mucha importancia. Desde el feminismo lo sabemos, ¿no? Que las mujeres hablen, que tengan su voz, que expliquen lo que quieran explicar, que digan lo que quieren decir con sus propias palabras, que no nos callen la boca, que no nos silencien. Eso ha sido una lucha y sigue siendo una lucha por nuestra emancipación, que es de lo que se trata el feminismo. Entonces, por eso me interesan tanto las autobiografías. Y yo me sitúo, bueno, pues eso sería un poco el resumen. Soy docente, por eso pertenezco a Docenco, porque soy docente feminista. En toda mi labor educativa tengo muy presente la coeducación, es decir, considero que la coeducación es la herramienta fundamental para una educación que de verdad emancipe o contribuya a la emancipación de las niñas y las mujeres. Y por otro lado tengo esa parte de interés por la literatura y la voz de las mujeres. Esos dos ámbitos serían como los que resumen un poco como mis mayores intereses y el trabajo que hago diariamente.
Me llamó mucho la atención, me gustaría que partiésemos un poco, sobre todo por la situación en la que viven hoy por hoy la juventud, ¿no? Y cómo viven hoy por hoy los jóvenes en los institutos o incluso en la educación primaria, ¿no? Como sus vivencias, ¿no? Relacionales, sociales, con el tema de, relacionándolo un poco con el proyecto que me gustaría que nos contaras, ¿no? El de sensibilizar sobre la igualdad y la erradicación de la violencia machista. ¿Podrías contarnos un poquito? Porque además ha sido reconocido y me gustaría que nos contaras un poco ese proyecto, cómo fue, cómo surge, cómo se implican el alumnado. Sí. Bueno, pues la gente joven hoy día y la infancia, las niñas y los niños, pues viven en un mundo bueno, primero que les transmite una visión muy estereotipada de lo que debe ser una niña, de lo que debe ser un niño o una chica, un chico. Los estereotipos, hay como un recrudecimiento de esos estereotipos eh, rancios, ¿no? Antiguos, tradicionales, y además eso se une con un bombardeo en las redes sociales, en todos los medios, a través de bueno, pues de todo el consumo cultural, podríamos decir, ¿no? De productos culturales, en los que esos estereotipos se mezclan también con una violencia tremenda contra las mujeres, es decir, se transmite por tierra, mar y aire la misoginia, desprecio a las mujeres, que las mujeres valen menos, que son objetos intercambiables, sobre los que se puede abusar, se pueden explotar, ¿no? Y pues estoy hablando de la pornografía, de la música mismamente, ¿no? La misoginia que transmiten las letras, la música más popular, la que consumen más los adolescentes, esas letras profundamente misóginas, ¿no? De desprecio a las mujeres. Entonces, las niñas, los niños, las chicas y chicos que tenemos en los institutos, eso es lo que están percibiendo y con lo que se están socializando, ¿no? Y entonces, como te decía, en mi trabajo intento siempre que esa lucha contra esos estereotipos, contra esa violencia contra las mujeres, esté muy presente y con un grupo, bueno, yo les doy filosofía en segundo a todos los bachilleratos, primero de bachillerato, segundo de bachillerato, y luego algunos años les doy también psicología, una optativa de psicología que hay en segundo de bachillerato, y este año no la daba yo, la daba la orientadora de mi instituto, pero claro, yo doy clase a todo el alumnado de segundo de bachillerato, y entonces les propuse a algunas niñas, a algún chico que se animó también, que hiciéramos un vídeo de cara al 25 de noviembre, así tipo TikTok, un vídeo que fuera atractivo para ellos desde su punto de vista, un vídeo breve en el que se mandara mensajes un poco en contra de la pornografía, ¿no? Del daño que hace, de la violencia que supone, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, investigamos un poco, investigaron y en la clase de psicología especialmente se pusieron a investigar más profundamente y leímos el libro de Marina Marroquí, Eso no es sexo. Y entonces, inspirándonos en esa frase, bueno, pues lo diseñaron ellos realmente, ¿no? Pensamos frases y luego fuimos grabando de forma muy sencilla, con un móvil en distintos sitios del instituto, fuimos grabando a chicas y chicos diciendo las frases que se repiten son que no te engañen, la pornografía es violencia contra las mujeres, eso no es sexo, eso no es sexo, se repetía, etcétera. Y entonces dio la casualidad de que la educadora social de mi instituto, que es también una mujer muy concienciada con la violencia machista, etcétera, me dijo, ay, este concurso de la Diputación de Badajoz y tal, nos podíamos presentar. Y entonces requería un vídeo más cortito, con lo cual el vídeo que habíamos hecho, que duraba 3 minutos, es verdad que muy de TikTok no era, pero como todos querían participar, no queríamos recortar, y lo recortamos a 1 minuto y nos dieron uno de los premios, el premio de redes sociales precisamente, con lo cual fue un reconocimiento muy bonito al trabajo que habían hecho las chicas y chicos. Y además, este grupito de psicología que te digo, siguieron investigando sobre el tema de la pornografía ya muy en profundidad, qué les pasa a esas mujeres que trabajan o son explotadas en esa industria, las consecuencias físicas, mentales, etcétera. Bueno, indagaron en todos los sentidos y hicieron unas pequeñas charlas que las dieron
a otros cursos a inferiores, a primero de bachillerato, a cuarto de la ESO. Eso ya fue a lo largo del curso y claro, esas charlas dadas por ellas mismas, eran casi todo chicas, el grupo de psicología, esas charlas explicadas por ellas mismas en su lenguaje y entonces fueron muy, muy bien, fueron un éxito. Normalmente las charlas estas que vienen de fuera y dan una charla sobre igualdad y tal, ya muchas veces la alumna está, ya están otra vez con esto y tal, y les aburre o no les, pues les encantó porque claro, estaban de tú a tú con su propio lenguaje, y resultó muy bien. Entonces, no solo el vídeo, que puede parecer un producto solo para el día 25 de noviembre, sino que hay todo un trabajo detrás, antes y después. Así que sí, estamos muy orgullosas las tres, la educadora, la orientadora, mis compañeras y yo, de ese trabajo. Y por supuesto las chicas y los chicos, claro, súper contentos. Súper contentos. Claro, entonces la pregunta que te iba a hacer ya me la acabas de responder, la de que eres una profesora orgullosa de tus alumnas y tus Sí. alumnos que son brillantes porque dices que nos dan esperanza. Y como nace esa afirmación, pues creo que acabas de contestarla directamente, ¿no? La verdad es que tenéis una ardua labor los y las docentes al estar tan concienciados y concienciadas, y sois los que habéis realmente salvado la coeducación en este país, en un país en el que la coeducación ha sido realmente algo voluntario y a demanda. Yo quisiera saber un Sí. poco, sobre todo ahora, cómo combatís esa cultura entre los estereotipos y la nueva cultura de las identidades. Pues eso, tú lo has dicho de manera casi individual, ¿no? Con la voluntariedad de las profesoras que nos ponemos a eso y que lo consideramos algo fundamental e ineludible, que la coeducación es algo que lo exigen las leyes, las dos grandes leyes de rango superior que tenemos sobre igualdad y contra la violencia contra las mujeres, que son la LOMPIC de 2004 Sí. y la Ley de Igualdad de 2007. Ambas leyes insisten en que la educación, las medidas educativas, son la clave para prevención de la violencia machista y para promoción de un libre desarrollo de las niñas y los niños, y los adolescentes, sin los estereotipos, sin esas cortapisas, ¿no? que se van poniendo para cuando llegan a la edad adulta. Y está sobre el papel, pero no se cumple. O sea, es algo como siempre, como de segunda línea, como algo que se desprecia, que no se le da importancia, ¿no? Igual que se le da importancia a las nuevas tecnologías, a los idiomas, eso todo el mundo lo tiene clarísimo, pero sin embargo eso es como algo de segunda categoría, que es algo que tiene que ser transversal, que es algo, se le quita importancia y no se exige ni se implementa de una forma institucionalizada en serio. Y, o sea, o se ignora o incluso es suplantado por otros discursos
como de la diversidad, ¿no? Mezclando churras con merino, sí, y hablando de infancias trans, por ejemplo, ¿no? De infancias trans o cuerpos equivocados, que son conceptos que van contra la coeducación de frente, completamente de frente. Y se hace pasar eso por coeducación y se considera como el sumum de, ¿no? de la educación innovadora cuando es contrario a la coeducación. Entonces, ese es el panorama que tenemos. No Claro. solo que no se implementa, sino que se sustituye por cosas que no son coeducación. Claro, esto me lleva a preguntarte un poco qué tal fueron aquellas jornadas en las que participaste sobre la didáctica de la filosofía en el CPR Mérida y que defendiste que la mejor innovación educativa era la coeducación, ¿no? O sea que ahí lo teníais muy claro. Sí, bueno, eso no lo digo yo, lo dice y lo ha escrito mi compañera Ana Hidalgo de Docenco, Claro. define la coeducación en una guía que está en Docenco, está descargable en PDF, se puede descargar, una guía básica sobre coeducación y ella define la coeducación. Para que lo puedan descargar, efectivamente. Ah, estupendo. Sí, sí, sí. Luego yo te mando el enlace y se puede descargar. Define la coeducación como la mayor innovación pedagógica o renovación pedagógica o innovación didáctica, porque supone una nueva mirada de toda la acción educativa, desde todos los puntos de vista. No solo de los contenidos, que se suele insistir mucho, pues por ejemplo, las mujeres en el currículum. Es una parte fundamental, que aparezcan más mujeres, que se les visibilice, etcétera. Pero eso no es lo único. Hay muchos otros aspectos que se deben abordar desde un punto de vista, es aplicar el feminismo en la práctica diaria del aula. Es decir, el punto de vista feminista incluye muchas otras áreas. Entonces, en aquellas jornadas yo hice esa misma interpretación, pero de cara a la didáctica de la filosofía. Entonces, en la filosofía, como en tantas otras disciplinas, ha ocurrido lo mismo. Se ha hecho filosofía e historia de la filosofía de espaldas a la existencia de las mujeres, o sea, como si las mujeres no existieran sobre la faz de la Tierra. Se ha hecho antropología, por ejemplo, una de las cosas que yo decía, pues se ha hecho antropología sin tener en cuenta la maternidad. Ningún filósofo, cuando hablan de la antropología del ser humano, ¿no? Hacen una explicación filosófica de qué es el ser humano, de dónde venimos. Ninguno menciona la maternidad, o sea, la maternidad no aparece por ningún lado cuando debiera ser un aspecto esencial de nuestro reflexionar sobre nosotros mismos como especie, ¿no? Por Sí. ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo. O, o en la ética de los cuidados, que se habla ahora mucho, ¿no? La visión de la ética tradicional es una ética aséptica, ¿no? De derechos aislados, como si el individuo no tuviera un contexto y una situación en la que está y no se tienen en cuenta aspectos como el cuidado, que es algo fundamental para la propia supervivencia y que podría formar parte de esa reflexión moral, ¿no? No solo la justicia, el bien, ¿no? Estas reflexiones clásicas de Aristóteles, qué es el bien, qué es la justicia, etcétera. Entonces, ese cambio de perspectiva es el que yo propuse para la filosofía, que además pasa por ser como la disciplina que por excelencia reflexiona sobre el mundo, ¿no? Y sobre Bueno, la especie humana. principio Y de sin embargo reflexiona sin mujeres, o sea, como si no hubiera mujeres sobre la faz de la Tierra, ¿no? Esa claro, es un poco la propuesta. reflexionar también sobre ese principio de Kant, ¿no? En el que el ser humano es un ser en sí mismo, ¿no? Que no se puede utilizar el ser humano como un Por medio, ejemplo, fin, ¿no? claro, Pero es que, claro, sí, como sí, se sí, ha tenido el concepto del ser humano, mujer, como un medio y se ha efectivamente, concepto de la mujer como un medio para claro. la procreación y el ser humano era per se el hombre, pues Efectivamente, eso es el androcentrismo, que es un concepto muy, muy básico para la coeducación y bueno, y para el feminismo, claro, que es conceptualizar la humanidad como si un hombre varón efectivamente. sirviera
como ser universal, ¿no? Y eso es lo que han hecho los filósofos. En el mismo siglo que Kant escribía su crítica de la razón pura y su crítica de la razón práctica, en ese mismo siglo estaban las ilustradas críticas radicales, ¿no? Olympe de Gouges diciendo, a ver, no estáis hablando de igualdad, estamos hablando de igualdad y de fraternidad, ¿no? Sin las mujeres, ¿no? Pero las mujeres no entramos, somos el tercer estado del tercer estado. Esa crítica que empezó ahí, ¿no? En la Ilustración, esa es la raíz del feminismo. Digamos, esa vindicación de decir que nosotras somos seres humanos. Claro. No sé si os habéis dado cuenta, vosotros, filósofos, grandes pensadores, que nosotras también somos seres humanos y estáis haciendo las leyes y la ciencia y la reflexión supuestamente superior sobre la vida y la humanidad sin nosotras. Pero en la educación, desde luego, los discursos de la diversidad y de las identidades han suplantado la coeducación, la verdadera coeducación. La coeducación es el objetivo de educar en igualdad con esa raíz histórica que acabamos de nombrar, ¿no? de la Ilustración crítica con las propias bases de la Ilustración original y para la emancipación de las niñas y de las mujeres, porque para que haya igualdad, puesto que históricamente han estado sometidas y explotadas y consideradas un ser humano de segunda categoría, lo que es necesario conseguir es la emancipación. Eso es la coeducación. Los otros discursos de la diversidad, de las identidades, van en contra de la agenda feminista y, por tanto, de la agenda coeducativa. Vamos a profundizar ahora, por ejemplo, porque también participaste en el seminario de Katana, ¿no? Sí. Y vamos a entrar en él porque también es algo que me gustaría que hablásemos, porque es un tema, aparte de apasionante, es importantísimo que toquemos el de la violencia sexual, ¿no? ¿Cómo observas como profesora? Como profesora, como mujer, como miembro de Dofemco, que lo habrás hablado con otras compañeras, ¿no? ¿Cómo observas tú en el aula este tema de la violencia sexual? Pues como te decía al principio, que el bombardeo que reciben, ¿no? Nuestras y nuestros adolescentes en general, de los estereotipos y una socialización completamente diferenciada, más la pornografía y la pornificación de todo el resto de productos audiovisuales que consumen, etcétera, eso tiene, claro que... Katana, ¿nos puedes explicar qué era el seminario Katana para quien no? Sí, es un seminario que organiza todos los años ADEX, una asociación que tiene sede en Cáceres, que es Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Sí. Entonces es una ONG que hace distintas labores en favor de los derechos humanos en Extremadura, y una de las acciones que realizan todos los años es este seminario que precisamente, pues un poco como vuestro podcast, intenta indagar y difundir temas relacionados con el feminismo, con la igualdad, etcétera. Y entonces nos invitaron a otra compañera de Dofenco, Mar Sastre, y que ella es de Zafra, y a mí, y lo hicimos las dos a la par, sobre cómo prevenir la violencia sexual en la adolescencia, en el aula, con las familias, etcétera. Es un tema muy difícil por lo mismo que decimos, porque lo que observamos en el aula es lo mismo que te decía antes, que tienen ese bombardeo, tienen ya normalizado en su imaginario mental una visión en la que la violencia es normal. Lo tienen normalizado, ¿no? Como que las relaciones sexuales son así, tienen que ser violencia, es decir, hay como una identificación entre violencia y sexualidad, como si no hubiera sexo, relaciones sexuales, si no hay violencia por el medio, ¿no? Por eso lo del vídeo que hacíamos, inspirándonos en el libro de Marina Marroquí, de eso no es sexo, pero sí lo tienen muy asimilado, muy, muy normalizado, y
Y claro, luchar contra la potencia de todas esas imágenes, de ese bombardeo de las pantallas que tienen todas las horas del día delante de sus ojos, ¿no? Es muy complicado desde el aula y desde las familias también, porque si siempre ha sido, ¿no?, algo difícil, ¿no? Un tema considerado tabú, ¿no?, que entra dentro como de la intimidad, no se habla, etcétera, y además reciben ese bombardeo, por otro lado, pues es que seguramente muchas veces las docentes, muchas veces no tenemos ni idea de lo que pueden estar llegando a ver y desde qué edades, y las familias probablemente menos todavía. Entonces, es urgente que lo abordemos en las escuelas desde edades tempranas y en los institutos, desde luego, pero es que en los institutos podríamos decir que es tarde ya. Que se... Si ves pornografía y te crees que por eso sabes más de sexo, estás muy equivocado. Si la violencia sexual te pone, tienes un problema. Tenemos un problema, nos han lavado el cerebro. Que no te engañen, eso no es eso. Es violencia sexual, es violencia contra las mujeres. Que no te engañen. Eso no es sexo. Eso no es sexo. Nos queda la corrección, llamar a los padres. ¿Qué herramientas existen? Si no tenemos herramientas de coeducación, si no contamos con el apoyo de la justicia tampoco, porque los menores tampoco son imputables, mm, ¿con qué herramientas contamos? No hay un control La mayor, aparentemente por parte de las familias respecto a ese tipo de aparatos, ¿no? Que parecen inofensivos, pero luego te encuentras con que tenemos las estadísticas que dicen que con 8 años ya las criaturas están viendo porno. Mm, sí, Nos llegan las noticias que nos dicen que hay criaturas que están siendo abusadas y algo más que abusadas en los colegios por grupos de niños. Ya no hablo ya de adultos, que también, y sí, ya no sí. hablo ya de incesto, que aquí en España parece que da miedo hablar de incesto. Estoy hablando de abuso sexual por parte de compañeros y se dan muchos casos. ¿Y con qué herramienta cuenta el profesorado? ¿Con qué herramienta cuentan esas niñas que luego, o esos niños también, son menos, hay niños que son terriblemente agredidos sexualmente y que luego ante la justicia, ¿qué sucede? Hemos tenido recientemente el caso aquí de un profesor organista de la catedral, profesor en el conservatorio, de mi hija era profesor de literatura, no sé, de lenguaje musical, y bueno, ya van 14 menores. Algunos ya son hasta mayores de edad, pero la lista sigue sumándose y un silencio alrededor de todo y lo han apartado y no se sabe, está encarcelado. Estoy hablando de Jerez, ¿eh? Y como es Mm. eso hay multitud. Es gravísimo. La, la única herramienta que nosotras consideramos que puede tener un efecto importante y a largo plazo, etcétera, es la formación del profesorado, la coeducación de verdad implantada, como digo, ¿no? Sistemáticamente institucionalizada, o sea, institucionalmente promovida y alentada, y la formación del profesorado, porque una de las cuestiones graves que falla es que el profesorado muchas veces seguramente no tiene ni interés tampoco, pero es que no tiene formación. Los equipos directivos no tienen ni idea de estos temas, no tienen ni idea. Tampoco hay protocolos. Los protocolos también, si existiera un protocolo de cómo actuar,
al menos se podría detectar más rápido, actuar de manera más efectiva sin dañar doblemente o triplemente a la víctima, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, las herramientas que deberían funcionar, o sea, que podrían funcionar, tendrían que ser promovidas, implementadas desde las consejerías de educación, en el caso de los centros educativos estoy hablando yo, ¿no? Desde Para las familias, formación para las familias masivamente. claro, Si pero las familias estuvieran formadas e informadas, que temen muchos ir. casos no pasarían. Hay familias que temen ir, por ejemplo, a las consejerías, ya sea en el caso de, por ejemplo, del bullying, porque Sí, ese tipo de cosas luego les da miedo. Los centros tienden a cerrarse, las familias, sí. en fin, que suele haber. Yo creo que fallan mucho los protocolos, muchas veces se tiende a cerrar un Es poco. que no hay protocolos, no hay protocolos. Ya. En Dofenco no me acuerdo si el año pasado o hace dos, hacemos a veces formaciones internas que buscamos personas que nos formen en temas que consideramos que nos falta formación, etcétera. Y dos profesoras de un instituto de Madrid nos dieron una sesión porque ellas mismas habían creado un protocolo porque tuvieron un caso también de acoso de un profesor a una alumna y con ese caso se dieron cuenta de que no sabían cómo actuar Está bien. y luego revisando lo que había pasado, pues redactaron ellas un protocolo como intentando marcar los pasos que habría que seguir para que la niña no tenga que contar 4 veces, 5 veces, 6 veces lo que ha pasado, para no revictimizar, bueno, para hacer las cosas de manera lo menos dolorosas posibles para la víctima y su familia y lo más efectivas también, ¿no? Pero que hay protocolos de bullying, hay protocolos trans en muchas comunidades, hay protocolos trans, pero no hay protocolos para acoso y violencia sexual en los centros educativos. Que es importante también mentalizar, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, con el tema de Suecia, por ejemplo, con el tema del abolicionismo, ¿no? Que dicen, Sí, mira que hay muchas personas reacias al tema del abolicionismo, ¿no? Voy al hecho de la mentalización, ¿no? sí, El hecho de preparar a los jóvenes, del tema de la coeducación, ¿no? De lo fundamental que es, por ejemplo, tener a una serie de generaciones preparadas en determinados temas. En sí, Suecia, por ejemplo, ¿por qué se significa tanto el hecho de que los jóvenes no demanden prostitución? Pues porque ya llevan 2 generaciones con el tema del abolicionismo y llevan dos claro, generaciones coeducando de que la prostitución es algo negativo, con lo cual los únicos hombres que demandan prostitución son personas que tienen por encima de 50 años. Entonces los jóvenes ven la demanda de la prostitución como algo negativo. Pues lo mismo tendría que sí, suceder con otro tipo de circunstancias, como son pues sí, el porno, como es la demanda claro, de tema sexual, sí, como es la cosificación de las mujeres en todos los terrenos, ¿no? Pues en este sí, terreno sí. es Sí, yo te iba a decir que igual que en coeducación, te digo que las herramientas que yo veo que serían más eficaces serían, pues eso, implementar la coeducación real ya, que es el hashtag nuestro de Docenco, es la coeducación real ya, una coeducación real, no de boquilla, no de 4 cosas en los días señalados, que parezca que no, algo de verdad hecho desde las consejerías en serio, con esa intención de educar para que las niñas se alejen de la pobreza, de la violencia, es decir, de la situación a la que se ven abocadas ahora en cualquier sociedad. Eso por un lado, pero también ya en términos generales, sin hablar de educación, una herramienta sería prohibir la pornografía, que parece que da miedo a prohibir, como que prohibicionistas sois y tal. Bueno, pues desde luego a menores, lo que tú decías antes de los móviles, el acceso a móviles a menores debería estar prohibido, no que lo decida una familia, si a su hijo de 8 años le regala un móvil, o sea, no, que no dependa de la familia, igual que no se vende o no se debería vender alcohol a menores de edad, pues podríamos pensar lo mismo con la pornografía, por ejemplo, ¿no? O medidas de ese tipo, medidas en serio, pero claro, estamos hablando que son industrias
muy lucrativas, que son industrias globales ya, multimillonarias, con lo cual políticamente pues no hay un interés. Sí, Julia, pero tenemos un código civil, tenemos un código penal que castiga ciertas conductas y claro que se Sí, prohíben. Hay ciertas conductas a nivel que civil no son aceptadas, que no son claro, aceptadas, que para eso somos seres humanos, que no somos animales, nos hemos dado un estatus efectivamente. y nos damos unas reglas para convivir entre los seres humanos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cuando son las mujeres, los seres humanos sometidos, parece que ahí entonces nos llaman moralistas, nos Sí, llaman puritanas y moralistas, ¿no? apelar al neoliberalismo para poder hacer uso del cuerpo de las mujeres me parece estupendo, ¿sabes? Me parece muy bien. Ujú. Pero yo creo que especialmente desde los países democráticos o llamados democráticos, defensores, pseudodefensores de los derechos humanos, que se nos llena la boca de derechos humanos, resulta que apelar a la libertad precisamente para tenernos a las mujeres y a las niñas como medios, pues me parece de lo más hipócrita que pueda haber, vamos. Totalmente. No sé, realmente no sé qué temor tienen a la coeducación porque lo único que estamos hablando es de dignidad y de igualdad. Estamos Claro, hablando sí. Bueno, pero para las mujeres, dignidad e igualdad para las mujeres. Entonces, pero no interesa, simplemente. pues estamos hablando de que no haya cosificación para ningún ser humano, estamos hablando que no haya Claro. vulneración Sí, de pero el temor, bueno, pues es a perder esos privilegios que tienen los hombres por ser hombres. En el pensamiento feminista, en la teoría feminista, siempre la educación ha sido una clave. Siempre las primeras ilustradas, las sufragistas, reclamaban el derecho a la educación, porque, claro, porque si las mujeres acceden a la educación, digamos que se igualan en dignidad humana y en derechos civiles a la otra mitad de la población. Y Ujú. ahora diríamos, ahora ya acceden, ¿no? Las niñas acceden en países como el nuestro, acceden a la educación. Pero ahora tendríamos que decir, si las niñas acceden en verdadera igualdad, es decir, a coeducación, si accedieran a una verdadera coeducación, se igualarían en derechos y libertades, entonces nunca podrían ser usadas como medios. Tú sin mí no eres nada. No te juntes con esas. Mete mierda de mí. No me gusta cómo te mira, Con ese vestido pareces una puta. Lo maté porque era mí. Porque era mí. Porque era mí. No dependes de nadie. Eres libre de elegir tus amistades y tu vestimenta. Valórate. Nos queremos libres y vivas. Soy dueña de mi vida y merezco vivir en paz. Gana el curso de violencia de género. Entonces, Es lo que tú estabas diciendo. ¿de qué herramientas nos hacemos en sociedad o desde las familias o desde la escuela? ¿Qué herramientas realmente disponemos hoy por hoy? Pues Yo no quiero ser pesimista. la coeducación sería la clave, para Sí. mí una de las claves, y luego legislar contra esos dispositivos de promoción de la violencia contra las mujeres, que son los móviles, que es la pornografía, etcétera. Vale, y Eso serían. políticamente necesitaríamos una sociedad abolicionista para empezar, ¿no? Claro, Pero sí, sí, sí. eso sería idealista, ¿no? A lo mejor, ¿no? ¿Y cuáles son las raíces de la violencia contra las mujeres y sobre cómo la palabra de las mujeres se sobrepone a la opresión y el silenciamiento, según tu Bueno, opinión? pues las raíces, vamos a volver a dar vueltas sobre lo mismo, porque claro, las raíces de la violencia contra las mujeres es la socialización salvajemente diferenciada entre niños y niñas, ¿no? La socialización que se nos impone desde antes de nacer, incluso desde antes de salir del útero de nuestra madre, ya se tienen unas expectativas distintas si es un niño, si es una niña, ¿no? Y se nos imponen esas actitudes, esas expectativas, etcétera. Eso ya marca
una desigualdad radical socialmente extendida e incrustada, ¿no? Incluso en nuestra autopercepción, en nuestra autoestima. Y la profunda misoginia histórica que hemos heredado, ¿no? El desprecio hacia las mujeres. Esas son las raíces de la violencia machista. Y entonces, Una posición desigual en la sociedad y un profundo desprecio hacia las mujeres de toda la sociedad. ¿por qué estamos llegando a la posición a la que estamos llegando con el tema de las identidades de género? Porque yo no acabo de entenderlo. Pues yo creo que precisamente es otra maniobra más de la misoginia. Es Para una maniobra mantener misógina. para mantener nuestro estatus en el lugar que tenemos que estar, ¿crees? ¿Es una maniobra ¿Cómo? ¿Crees que es una maniobra para seguir manteniendo nuestro estatus en el sitio donde tiene que estar? Es En decir, el sitio secundario en la jerarquía, sí, sí, claro que lo creo. Sí, sí, sí. Es otra forma, es una nueva forma de misoginia. Si cualquiera puede ser mujer con solo declararlo, sí, entonces nada es mujer. O sea, entonces, ¿qué derechos de las mujeres vamos a defender si todo el mundo podría ser potencialmente, claro. civilmente, una Hemos mujer? llegado al oxímoron. Hemos llegado al Claro, oxímoron. Es decir, si claro. nada lo es. Claro, y lo que a mí como coeducadora me revuelve muchísimo, que es el concepto de infancias trans. O sea, si un niño, porque se comporta de una determinada manera o le gusta ciertas cosas, es una niña, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Que queremos derribar los estereotipos o los estamos reforzando? Los estamos reforzando. O si la niña se comporta de no sé qué, es que en el fondo es un niño, o sea, están apelando a una especie de identidad inmaterial, subjetiva, ultra subjetiva, que solo la persona la sabe, Pero y antes, además se manifiesta por comportamientos que siempre hemos heredado como estereotipadamente masculinos o femeninos, que justo es lo que queremos derribar, ¿no? claro, antes estabas hablando sobre el tema de los estereotipos y estabas hablando sobre los protocolos y decías que lo que sí estaban implantándose, por lo menos en Andalucía, sí que hay muy bien implantados los protocolos trans. No hace Sí, mucho, en la mayoría de comunidades autónomas, sí. no hace Mm. mucho le hicimos una entrevista a una mamá que, bueno, a una mamá que nos contaba el caso precisamente de una hija suya que, bueno, que efectivamente los protocolos que le impuse, que los protocolos que estaban implantados en el centro, un colegio de Málaga, pues eran eso, automáticamente, pues profesorado, llamar y Ujú. en contacto con la Sí. asociación de turno, que era Transalia en este caso, y automáticamente Validar su percepción o su voluntad. Sí, sí, sí. y cita con el endocrino. O sea, es Ajá. automático. O sea, eso fue automático. Es que los protocolos hacen que sea así. Y a las feministas, con lo que hablábamos, que no habíamos llegado todavía a hablar del silenciamiento de las mujeres y de las docentes, a las docentes feministas se nos obliga a callarnos la boca. Bueno, y a cualquiera que lo vea y piense de otra manera, porque entonces es transfobia. Si tú cuestionas, no, bueno, pero a ver, si tiene esta edad, quizá habría que ser prudente, habría que esperar, un poco explorar, quizá viene de otro malestar. Precisamente estábamos hablando de los abusos sexuales infantiles, que son muy comunes y que pueden llevar a esa especie de huida de lo que yo soy. Entonces, en esas edades que precisamente es el desarrollo de su persona, ¿no? De su pensamiento, de su crecimiento físico, psicosocial, en todos los sentidos, ¿cómo vas a dar por válido un sentimiento que claramente, ¿no? Está motivado en el caso de las niñas, por un miedo a ser niña, porque es que da miedo ser niña y ser mujer, ¿no? En este mundo. Y si encima eso te lleva
a un tratamiento de tipo endocrino, hormonal y más allá, a operaciones quirúrgicas que suponen la mutilación de miembros sanos, de los pechos. ¿Cómo eso, qué emancipación posible social puede significar eso? O sea, es que es una locura, es una distopía. Yo lo vivo como una distopía totalmente. ¿Qué emancipación puede tener eso? Una cuestión individual que pasa por tratamientos carísimos, costosísimos físicamente y de todo tipo e irreversibles, ¿no? Dañinos, o sea, que son agresiones. ¿Cómo puede eso ser una liberación? Es que no hay forma de entenderlo. Y Pues así vamos. vamos a dejar este tema que es un poco difícil, doloroso. Creo que se ha quedado muy claro cuál es nuestra posición y ojalá que más pronto que tarde, bueno, primero legislativamente esto se pare de alguna forma y lleguemos a buen puerto porque no podemos aprender a base de caídas. No podemos, Claro, no podemos. ya. Antes de que pasemos a otro tema, de paso quiero recomendar La coeducación secuestrada, que es un libro que recoge este tema de manera Por favor. extensa y detallada, que es de autoría, coordinado por Silvia Carrasco, que Sí, pertenece a Dofenco también, presidenta de Feministas de Cataluña, y de algunas otras compañeras de Dofenco y no de Dofenco, que a cualquier persona interesada en este tema de la suplantación de la verdadera coeducación por estos discursos de la diversidad y de las identidades, en ese libro se recoge toda la actualidad del tema, los protocolos, las leyes de las distintas comunidades autónomas en España, ¿no? Está recogido el tema a nivel global, como en lo que es esa ideología transgenerista, y luego legalmente está recogido lo que ocurre en España. Dejaremos el enlace abajo y además de Silvia Muy bien. podemos muchísimas veces dejar los enlaces, bueno, de todas sus investigaciones, Sí, la investigación de Transit, que es magnífica, y todos sí, los sí, libros que son fundamentales y sí, necesarios, y sí. todo el trabajo que habéis hecho también sobre esta materia, que es necesaria, porque es que solo se puede salir de esta oscuridad con información, con mucha información y con mucha verdad. Julia, vamos a hablar un poquito, vamos a dar un poquito de luz, un poquito vamos a hablar Ujú. de mujeres, vamos a hablar de literatura y vamos a hablar de libros, porque precisamente estaremos en octubre también, es el mes del libro en Jerez y me gustaría que nos Ujú. recomendaras lecturas, ¿no? Me gustaría que primero, hacer un pequeño comentario tuyo, en el que tú decías, nada se opone a la noche, de Delphine de Vigan, que te ha mantenido conmocionada, decías, ¿no? Dinos por qué lo recomendarías. Sí. Bueno, en octubre se celebra también, ya que lo has dicho, el Día de las Escritoras, que lo promueve la Biblioteca Nacional de España y cada año tiene un lema distinto y tal. En el instituto lo solemos celebrar mucho a través del equipo de biblioteca y sirve eso para visibilizar escritoras, etcétera, sean del pasado o sean actuales, etcétera. Y el Nada se pone a la noche, fíjate, cuando me lo dijiste, cuando me dijiste, te voy a preguntar por este libro que me lo he releído estos días y es que todavía lo recomiendo más. O sea, yo creo que me ha gustado más todavía la segunda vez que lo he ¿Sí? leído. Sí, sí, me ha emocionado muchísimo. Es una autobiografía, claro, a mí me gustan mucho las autobiografías de mujeres y este cumple todas las características de una autobiografía. Tipo novelada, ¿no? Pero claramente es una autobiografía, es decir, ella no oculta en ningún momento que está contando su propia experiencia. Y bueno, es una memoria de familiar, ¿no? De su madre y de la madre de la autora y de la familia de su madre, etcétera. Entonces hace un recorrido un poco por la vida de su madre desde muy atrás, los padres de ella, sus tíos, etcétera. Em, pero luego llega hasta su propia actualidad, ¿no? Y ya con su madre mayor, etcétera. Entonces, es duro,
es duro, es un libro duro, tiene muchas partes pues muy tristes, es muy crudo en algunas partes, que cuenta las cosas tal cual son, pero es de estas autoras que a mí me encantan, que consiguen contar lo que ocurre, no ocultarlo ni adornarlo, etcétera, pero de manera muy bella, ¿no? Que contando la verdad y las distintas aristas de las cuestiones que nos ocurren, de las relaciones humanas, etcétera, consiguen sacar luz en eso, ¿no? Y belleza y la forma en la que escribe como pequeños pasajes de memorias de distintos momentos que luego hacen como un puzzle y te va contando lo que ha ocurrido. Entonces, es muy duro, hay en la historia familiar desde lejos y hasta cerca de ella hay suicidio, adicciones, ¿no? Enfermedad mental, pero al mismo tiempo está contado con mucho cariño. Transmite ese cariño, esa emoción, ese propio cuestionamiento ella misma de su discurso, que eso es algo muy que se repite mucho en las autobiografías de mujeres, que dentro de la propio relato incluyen sus reflexiones sobre su propia escritura, es decir, esto que estoy escribiendo, si lo hubiera escrito así, o estaré diciendo la verdad, o quizá me equivoco, o pensé en escribirlo, reflexionan sobre el propio hecho de escribir y de pensar sobre lo que van a escribir. Entonces, lo recomiendo muchísimo. Y bueno, ¿qué Ujú. otras lecturas nos recomendarías? Bueno, desde luego sí, es muy importante que yo recomiende tu blog porque desde ahí podemos conocer a muchísimas mujeres, Sí, eh, ahí hay unos cuantos reseñados, sí. sí, sí, efectivamente, ¿no? En la que podemos profundizar en la personalidad de muchas autoras, de muchas escritoras, Virginia Woolf, podemos hablar de Sí, muchísimas feministas, desde Emily Pankhurst, sí, mujeres españolas, también escritoras, etcétera, que si les sí, anima a conocerlas, a profundizar en su vida, en su escritura, pues yo les animo a sí, que echen un vistazo porque la verdad que es bastante interesante, ¿no? ¿Te gustaría sí. tocar un par de ellas, hablar de alguien? Sí, a ver, en el blog, cualquiera de las que están en el blog, cuando yo la reseño es porque me ha gustado mucho y me parece que y lo quiero difundir, ¿no? Y es una reseña muy breve que se lee muy rápido, es decir, que en unos minutos has leído la reseña y en la reseña cuento un poco y hago un poco de reflexión sobre lo que cuenta el libro, qué es lo que transmite o algo con lo que tiene conexión y una pequeñita reseña biográfica de la autora y de alguna Sí, otra obra. Eso es lo que tengo en el blog. Y he seleccionado para recomendar tres que no tengo reseñados en el blog, pero que son de los últimos que he vale, leído que me han gustado mucho. Y uno es Annie Ernaux, No he salido de mi noche, vale. que igual que Nada se opone a la noche, habla de su madre. Tiene otro que se llama Una mujer que también habla de su madre. Bueno, en general, Annie Ernaux, recomiendo todo. Últimamente me he leído todo lo que no me había leído de ella y a mí me apasiona cómo escribe. Claro, es autobiográfica prácticamente toda su obra, y cómo escribe es el estilo que a mí que me encanta. Y este en concreto, el de No he salido de mi noche, me enternece mucho porque hace un retrato de su madre ya en los últimos tiempos de su vida, ¿no? Pues eso, esa decadencia del cuerpo y de la mente y le sirve para evocar, pues cuando su madre era joven, su relación con ella. Es muy tierno y engancha, ¿no? Igual que Nada supone la noche, que también engancha y quieres saber cómo termina. Y otro que me sobrecogió muchísimo es El invencible verano de Liliana, de una autora mexicana que se llama Cristina Rivera Garza, que es también autobiográfico y cuenta la pesquisa judicial que empieza a hacer para descubrir, o sea, para investigar un poco sobre la muerte de su hermana, el asesinato de su hermana, un asesinato machista que había sido 20 o casi 30 años atrás, ¿no? Cuando la hermana era joven, un novio la asesinó y 20 y pico años después, la hermana mayor
como que se siente fuerte de ir a buscar al juzgado su expediente, intentar saber qué pasó, porque lo que se impuso, dice ella, fue el silencio. Después de la violencia, el silencio absoluto como una forma de sobrevivir, que es algo también, el silencio igual que puede servir como forma de supervivencia, o sea, de resistencia y de vindicación, también puede ser una forma de supervivencia, ¿no? Y entonces es también muy emotivo, muy emocionante, muy tierno a la vez, como le sirve como para conectar otra vez con su hermana, con los recuerdos de su hermana, inserta textos escritos de la mano, del puño de su hermana, pequeños fragmentos de diarios que escribía ella, y entonces como que vuelve a... Es parecido un poco al del fin de Vegan en el sentido de que vuelve a través de como de evidencias que encuentra, ¿no? De su hermana, los cuadernos, las cosas, pregunta a amigos, amigas que conocieron a su hermana, entonces hace como una reconstrucción de, vuelve como a encontrarse con su hermana y un poco le restaura su dignidad, ¿no? Es lo que reclama la autora. Y es bellísimo, bellísimo como escribe. eh, eh, lo recomiendo también muchísimo. Es duro también, pero muy bello a la vez. Y otro que me gustó últimamente es uno de Audre Lorde, la poeta norteamericana, afroamericana, y se llama Zami. O sea, ella es más famosa por su poesía, pero esto es un libro de memoria, ¿no? Es una autobiografía tal cual. Se llama Zami, otra manera de escribir mi nombre. Y entonces también es una memoria de cuando era chica, con su familia, en el barrio en el que vivían, etcétera, y un poco cómo se va construyendo ella como mujer y como mujer lesbiana, negra en aquella época, ¿no? Ya cuando era joven, eh, tiene mucha soledad, ¿no? Transmite mucho su soledad. Pero a la vez tiene partes también muy alegres, muy vitales, es muy bonito también, de otra manera muy distinta, es como más desenfadada su forma de escribir, pero es bellísimo también, me gustó muchísimo. Y luego te sigo recomendando, Sí, tengo sí, unos vamos a cuantos terminar. El tiempo apuntados. que nos queda, vamos a terminar hablando de literatura. Sí, me ha Sí, gustado vale. mucho lo de Audre Lorde porque nosotros tenemos en nuestro podcast un pequeño apartado que se llama Catavinas Poética, en el que Ajá, leemos a literatas, leemos a mujeres, leemos sí, sí. a poetas. Ah, Entonces a Audre la tenemos este año. ah, sí, 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 sí. Muy bien, pues ese es su autobiografía para conocer más de su vida y tiene mucha poesía, claro, se nota mucho que es poeta porque en su forma de escribir es poética a la vez que como un poco desenfadada, un poco así, no sé cómo decir, como díscola o así, un estilo muy, muy atractivo. Y luego para el verano, que pensando en recomendaciones así para el verano, me parecen muy prácticos los cuentos. A mí me gustan mucho las autoras que escriben cuentos, que han escrito cuentos, porque bueno, son cortitos, no tienes que ponerte a terminar el libro entero, te pones un ratito y puedes empezar por uno o por otro. Entonces, por ejemplo, algunas cuentistas que a mí me gustan mucho, Carmen Martín Gaite, maravillosa, ¿no? Toda su obra, pero los cuentos, hay una edición de bolsillo con todos los cuentos completos y son pura Carmen Martín Gaite, ¿no? De distintas épocas, hay desde los años 50 hasta los años 70, pero los recomiendo muchísimo. Son esa especie de realismo mágico a veces que tiene Carmen Martín Gaite, pero muy social también. Me gustan mucho. Me encantan también los de Clarice Lispector. Ah, sí. Eh, También hay una edición de sus cuentos completos y es maravillosa su escritura, esa capacidad que tiene de crear una atmósfera que parece que no pasa nada y crea una atmósfera pues así o misteriosa o absurda, es genial. Y luego otra que me gusta mucho americana es Lydia Davis. Quizás menos conocida, pero sus cuentos, que yo creo que gran parte de su obra son cuentos, son muy originales, muy originales. Algunos son microrelatos muy cortitos, de menos de una página, de media página, es medio poético a veces, es un poco filosófica, pero humorística también. Es muy recomendable, Lydia Davis, muy divertido.
para lectura de verano me parece perfecto. Los cuentos completos de Lydia Davis, vas ojeando, puedes leer uno de una página un día, otro de dos, es estupenda. Y luego otra que la descubrí hace 2 o 3 años, se llama Tilly Olsen, que también tiene unos pequeños ensayitos que habla sobre la escritura de las mujeres y el silenciamiento que han sufrido las mujeres, etcétera. Y tiene un librito de cuentos que se llama Dime una adivinanza. Se ha editado en español hace relativamente poco, por eso la he conocido. Esas de cuentos. Y ya solo te digo dos novelitas muy cortitas que me gustan mucho y que también para el verano son cortitas, me parecen recomendables. Una es El último amor de Baba Dungia, de una autora rusa que se llama Alina Bronsky, y es una historia de una mujer que sigue viviendo en la zona de Chernobyl, que está afectada por la radiación todavía, donde no se debe vivir, pero ella tenía ahí su casa y vuelve a su casa y cuenta, es muy tierna y a la vez tiene humor, es muy divertida, muy, muy cortita y también es como emotiva. Y Sensación térmica de Maite López, de una autora mexicana, es sobre violencia machista, es una historia, pero también tiene un punto de humor así de rebeldía. Porque la vamos a poner abajo, bien reseñada, para que... Sí, vale, estupendo. Maite López, Sensación térmica. Ya está, que si me lanzo puedo estarme aquí. Voy a terminar con una última preguntita. Vale. Sí, una última preguntita, tenemos 3 minutos. Vale. Volviendo al tema de la literatura, no existe una literatura femenina, pero lo que yo sí creo es lo que hablábamos antes de la filosofía, ¿no? De la filosofía del cuidado que falta, ¿no? De esa falta de sensibilidad que le ha faltado a media humanidad, y esa filosofía del autocuidado que ha faltado también a media humanidad. Entonces yo creo que esa sensibilidad que tienen las mujeres es la que le ha faltado a media humanidad, ¿no? Que es precisamente la que se desarrolla luego, donde tú acabas de volcar pues esa gran sabiduría de mujeres que han sabido volcar en la literatura pues todo ese saber, ¿no? Que no es otro que el de media humanidad, que ha estado... Efectivamente. Sí. Sí, claro, no es que, o sea, cuando decimos literatura de mujeres, decir literatura de mujeres es como un doble filo. Claro. Por un lado, parece que estás como reivindicando la voz de las mujeres, etcétera, que lo estás, pero parece que es como que te tienes que disculpar porque no hay algo de mujeres propiamente, porque, a ver, lo que hay es que la literatura con mayúsculas es la que han hecho los hombres, porque no nos han dejado entrar en ese mundo. Entonces, no es que haya unos temas de mujeres, una forma de escribir específica de las mujeres. Lo que hay es que a las mujeres no se las ha leído, no se las ha escuchado, no se las ha dejado hablar o expresarse. Entonces, cuestiones que son humanas, como el cuidado, enfermo, cuidar, son cuestiones humanas, no son de mujeres, pero las han hecho las mujeres, y eso les ha dado una sabiduría que no se ha volcado en el conocimiento colectivo. Entonces, la literatura sin mujeres literatas está medio vacía, como tú dices, ¿no? Le falta media humanidad, está partida por la mitad, está distorsionada, o sea, es un conocimiento mermado. Le falta la mitad y es un conocimiento distorsionado, porque al tener solo otra mitad y hacerla pasar por todo el conocimiento, está distorsionado, está equivocado, es un conocimiento erróneo, ¿no? Como el mundo, Julia, está distorsionado, claro, porque le falta precisamente las políticas de cuidado. Es que claro. Y la maternidad, la casa, ¿no? Claro. La casa, la lucha por la emancipación, esa lucha por la emancipación, solo las mujeres pueden dar ese testimonio. Esa violencia machista, solo las mujeres pueden dar ese testimonio. No es que sea algo propio de ellas, de su esencia, es que es lo que nos han dejado vivir. Pero eso se puede contabilizar. Podemos expresar. Ahí podemos contabilizar dónde está el problema político del mundo, porque
nosotras los cuidados, pesa en nosotras la pobreza, pesa en nosotras efectivamente todo este problema que arrastramos y la desigualdad que arrastramos las mujeres. Muchísimas gracias, me ha sido maravilloso hablar contigo. Muchas gracias a ti y a vosotras por recibirme, por invitarme. La prostitución como escuela de desigualdad humana. La prostitución es una institución que destruye la idea de que el sexo pueda estar relacionado con el placer de las mujeres. La prostitución enseña a los hombres que el sexo es una acción que tiene como fin que ellos disfruten, que ellos se corran y en ese momento terminan. Las prostitutas fingen de principio a fin un placer que no sienten y ellos aprenden que con eso les vale, aunque las chicas finjáis. La prostitución enseña a los chicos a desconocer totalmente cómo logra placer una chica. La prostitución enseña a los chicos que el sexo es algo que las chicas hacen por dinero. Solo por estas razones, Celia, a tu generación, le corresponde poner fin a esta institución donde el clítoris no existe, ni en sentido literal ni en metafórico. En el literal, porque a las mujeres africanas que llegan para prostituirse, puede que se lo hayan extirpado de pequeñas. En el metafórico, porque todo gira alrededor del pene. La prostitución no es el intercambio de sexo por dinero. En todo caso, es el intercambio de lo que el patriarcado llama sexo por dinero. La prostitución enseña, además, que no hay límites para lo que se puede lograr con dinero, especialmente en el caso de las mujeres. ¿Cómo es posible que los chicos tengan tanto interés en estar con mujeres que no sienten ningún deseo por ellos, sino todo lo contrario, que sienten el intenso deseo de que terminen cuanto antes y se vayan? ¿Por qué a ellos les da exactamente igual? Porque están siendo entrenados para no ponerse en el lugar de las mujeres de carne y hueso. Llegan aleccionados para ponerse solo en el lugar de su deseo. Fíjate ahora en otra parte de la doble verdad que encarna la prostitución, en otra cara de la posición moral de las mujeres con la prostitución. En esta posición no hay apenas diferencias entre nosotras, la compartimos todas. Las mujeres no hemos querido nunca abrir burdeles donde encontrar chicos jóvenes en tanga en fila esperándonos cuando salimos de trabajar para tomarnos una copa y sobarlos, para disfrutar de que se nos acerquen sin ropa a ofrecernos su cuerpo. La prostitución es un mundo donde las mafias mueven mucho dinero, pero goza de muy buena reputación, tiene aún muchas defensoras. Por eso hay que utilizar una regla radical para saber lo que es la prostitución. La regla que dice, de acuerdo, pruébame lo que dices. Cuando alguien te diga en la barra de un bar que es un trabajo como otro cualquiera, pídele que te lo demuestre. Yo misma me ofrezco a buscarle a los clientes al día siguiente y sin comisiones, todo ganancias. Es una oferta que nadie podría rechazar. Hay que dejarse de tonterías con el tema de la prostitución. Si una chica quiere prostituirse, que lo haga. Si una chica quiere casarse por dinero, que lo haga. Pero de ahí no se sigue que nosotras, el pueblo, tengamos que legalizar un mercado de compra y venta de esposas, un mercado de prostitución. Si damos pasos para que la prostitución se convierta en una institución bendecida por el Estado, un Estado proxeneta, ¿qué argumentos podrá encontrar una joven sin empleo para no prostituirse? No vamos a tolerar que las niñas que están hoy naciendo en tu ciudad, en Filipinas o en Pernambuco, tengan que acabar dedicándose a la prostitución porque es un trabajo como otro cualquiera. Tómate un tiempo para pensar en todo esto, porque no vas a dejar de leer este tipo de mensajes por las redes. Soy una prostituta, disfruto como nadie y cobro 200 euros. ¿A qué estás esperando? En el tema de la prostitución nos jugamos mucho más que la prostitución. Nos jugamos que el propio concepto de lo que es un ser humano y lo que nos toleramos como sociedad. Volvamos a las reglas del método. Una regla buena es tomar los argumentos favorables a la prostitución y valorar cómo suenan en boca de tu padre o mejor en boca de Trump. Te sientas a cenar y tu padre te dice, Celia, siéntate, tu madre y yo pensamos que las chicas pueden prostituirse usando su libertad y nosotros pagar usando la nuestra. ¿Has pensado en esta posibilidad?
Puedes instalarte en la habitación de invitados. Ahora habla el expresidente Donald Trump. Las putas son las auténticas mujeres libres y no esas zorras del Congreso. Las putas son las mujeres más honradas y transparentes. Una mujer vale lo que un hombre está dispuesto a pagar por hacerlo. Bla, 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 bla. Hoy tal vez pensativa, Celia, las prostitutas son las únicas mujeres de tu ciudad que no pueden decir no al acceso de sus cuerpos. No hay nada de insumiso en esta condición. Es todo lo contrario. Son las mujeres preferidas de los jóvenes que declaran que para perder el tiempo y el dinero invitando a cenar a una chica y luego nada, pues para eso prefieren ir directamente con una puta. Las mujeres que siempre dicen sí. Y hasta aquí nuestro Catavinas Podcast de hoy. Recordad que estamos en X, somos Afromujeres, y que estamos también en Instagram, feministas.radicalesandalucía, en Facebook. Podéis suscribiros también en YouTube para más programas. Gracias por vuestro interés. Nos vemos pronto, Catadivinas. Salud, feminismo y que viva la lucha de las mujeres. Y una cosita más, gracias por acompañarnos en este episodio. Les invitamos a unirse al primer foro abolicionista Ciudad de Jerez. Será el 16 de octubre de 2025, de 16 a 21 horas en Jerez, en el Centro Social La Granja, Avenida de Arcos sin número, un espacio para reflexionar y actuar por la igualdad. Juntas podemos marcar la diferencia. Hasta el próximo podcast. Un abrazo.